El enorme poder de las palabras es conocido a lo largo de los tiempos. Las palabras son más que simples sonidos o símbolos. En una página las palabras tienen un poder increíble para dar forma a nuestra realidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo las palabras que usas todos los días afectan tu vida? En este vídeo exploraremos el fascinante mundo del lenguaje consciente. No se trata solo de hablar claramente o elegir palabras elegantes, se trata de usar el lenguaje intencionalmente para crear un cambio positivo en tu vida y en el mundo que te rodea. El lenguaje consciente es una herramienta que puede abrir puertas que nunca supiste que existían para manifestar tus deseos y transformar tu realidad. Entonces, ¿cómo funciona exactamente y por qué es tan poderoso? A lo largo de la historia, los hombres y mujeres sabios han tenido un profundo impacto en las palabras. Hoy descubriremos los secretos de esta antigua sabiduría y aprenderemos cómo aplicar a la vida moderna. Descubriremos el poder detrás de las palabras, exploraremos la ciencia, descubriremos técnicas prácticas para aprovechar este poder, y aprenderemos la sabiduría de los expertos, que han pasado sus vidas comprendiendo la profunda conexión entre el lenguaje y la realidad. Haremos un viaje que cambiará tu forma de pensar, hablar y vivir. ¿Estás listo para desbloquear todo el potencial de tus palabras y utilizarlas para crear la vida que siempre has soñado? Al final de este vídeo tendrás una nueva comprensión de las palabras que usas todos los días. No mires el lenguaje solo como una herramienta de comunicación. Utilizarás el lenguaje consciente para reorganizar tus pensamientos, emociones, e incluso la realidad física. Ahora profundicemos para descubrir el increíble poder del lenguaje consciente. ¿Está listo para crear una nueva realidad con palabras? El lenguaje consciente va mucho más allá del uso cotidiano de las palabras al que estamos acostumbrados. Ser plenamente consciente de las palabras y comprender su impacto potencial es crucial. Pero, ¿qué diferencia exactamente al lenguaje consciente de nuestra forma normal de hablar? La clave del lenguaje consciente es reconocer que las palabras son más que simples sonidos o símbolos, es una energía que puede crear realidades. Nuestros deseos se hacen realidad cuando están alineados con nuestra intención. Esto significa que cada palabra tiene una vibración única, y cuando hablamos intencionalmente, enviamos estas vibraciones al mundo. Piensa en la última vez que dijiste algo sin pensar, cómo te hizo sentir, cómo afectó a los demás. Ahora imagina cómo sería si cada palabra que dijeras fuera elegida cuidadosa e intencionalmente. Cómo podría cambiar tus relaciones y tu vida. No se trata de manipular a los demás ni de forzar resultados, se trata de utilizar palabras con una intención mayor y positiva. Esto requiere atención plena, empatía y una comprensión profunda del poder que ejercemos cada vez que hablamos. Uno de los principios clave del lenguaje consciente es el reconocimiento de que el lenguaje da forma a nuestra percepción de la realidad. El lenguaje que utilizamos influye en cómo vemos el mundo, cómo interpretamos los acontecimientos, e incluso cómo nos vemos a nosotros mismos. Cambiar la forma en que describes una situación la afecta directamente. ¿Alguna vez has sentido un cambio completo en tu forma de sentir acerca de algo? Otro aspecto importante del habla consciente es la coincidencia entre nuestras palabras y pensamientos. Cuando hablamos conscientemente, nos aseguramos de que nuestro lenguaje refleje nuestras verdaderas intenciones y creencias, pero el lenguaje consciente no se limita a las palabras que decimos a los demás. Es tan importante como las palabras que usamos en nuestro diálogo interno, como nos hablamos a nosotros mismos cuando los demás no escuchan. Lo que decimos en nuestros pensamientos, ya sean amables y solidarios o duros y críticos, forman la base de la práctica del lenguaje consciente. Practicar el lenguaje consciente también implica reconocer el impacto que nuestras palabras tienen en los demás y cómo afectan a quienes nos rodean. Elegir tus palabras de manera edificante e inspiradora y empoderadora es esencial. ¿Puedes recordar algún momento en el que las palabras de alguien hayan tenido un impacto profundo en ti, ya sea positivo o negativo? Uno de los principios más poderosos del lenguaje consciente es la idea de poner en palabras nuestras intenciones y deseos. Esto no significa simplemente decir algo, sino usar el lenguaje para enfocar nuestras intenciones, guiar nuestras acciones y formar una mentalidad para lograr nuestros objetivos. El lenguaje consciente también nos anima a elegir conscientemente las palabras que recibimos de los demás. Debemos ser conscientes del impacto que las palabras de otras personas tienen en nosotros.
este principio nos enseña a ser oyentes perspicaces, que pueden filtrar el lenguaje negativo o limitante. Finalmente, el lenguaje consciente nos permite explorar el poder del silencio. El silencio puede crear un espacio para la reflexión, una comprensión más profunda, y una comunicación más significativa. Ten en cuenta estos principios, a medida que profundizas en el mundo del lenguaje consciente, que forman la base de esta poderosa práctica, y nos llevan a una comunicación más intencional e impactante. Las palabras tienen una capacidad asombrosa para despertar nuestras emociones y dar forma a la forma en que percibimos el mundo. ¿Has pensado en cuán profundamente afectan las palabras a tu estado emocional? Piensa en un momento en el que las palabras de alguien te conmovieron profundamente. Quizás fue un cumplido sincero, que te hizo sentir valorado, quizás fue una crítica dura, que te hizo sentir desanimado. El poder de esas palabras probablemente haya influido en tu estado de ánimo, e incluso en tu comportamiento mucho después de que fueron dichas. Este impacto emocional se extiende más allá de las interacciones con otras personas. Las palabras que usamos en nuestro diálogo interno afectan nuestra autopercepción y el impacto emocional general. Utilizar el diálogo interno negativo de manera constante crea un ambiente emocional tóxico dentro de nosotros mismos. Por otro lado, el diálogo interno positivo puede aumentar nuestra confianza y resiliencia. Las palabras pueden evocar una variedad de emociones: alegría, tristeza, ira, miedo, amor, etc. Pueden hacernos reír hasta que nos duela el estómago, o pueden hacernos llorar, pueden inspirarnos a tomar medidas audaces, o paralizarnos con la duda. El lenguaje es una herramienta poderosa para dar forma a nuestra realidad. Es por eso que el impacto emocional de una palabra no se limita a su significado literal. El tono, el contexto y la intención de las palabras contribuyen a su peso emocional. Incluso una frase simple como "está bien" puede transmitir emociones muy diferentes. Dependiendo de cómo se utilice, puedes recordar un momento en el que la forma en que dijiste algo tuvo un mayor impacto que lo que dijiste. Las respuestas emocionales a nuestras palabras también pueden ser muy personales y estar arraigadas en nuestras experiencias individuales. Una palabra que puede parecer neutral para una persona puede estar asociada con recuerdos pasados para otra, evocando emociones fuertes. Por eso el lenguaje consciente implica no solo elegir nuestras palabras con cuidado, sino también ser conscientes de cómo serán recibidas por los demás. Las palabras también tienen el poder de un grupo para crear y cambiar la atmósfera emocional. Piensa en lo rápido que unas pocas palabras bien elegidas pueden cambiar el estado de ánimo de una reunión. El discurso de un líder puede inspirar a un equipo a superar un desafío aparentemente insuperable. Una palabra amable puede romper la tensión en una discusión acalorada. Las palabras dan forma al paisaje emocional de nuestras interacciones sociales. El impacto emocional de las palabras también se extiende a nuestro entorno físico. Las investigaciones muestran que las plantas responden de manera diferente a las palabras positivas y negativas. Si las palabras pueden afectar el crecimiento de una planta, ¿cómo será su impacto en nosotros como seres emocionales complejos? Comprender el poder emocional de las palabras puede ayudarnos a usar el lenguaje más conscientemente. Podemos elegir palabras edificantes e inspiradoras para nosotros y los demás, creando un ambiente positivo y siendo más conscientes del impacto emocional potencial que nuestras palabras pueden tener. A medida que continuamos explorando el lenguaje consciente, recuerda que cada palabra que dices o piensas tiene energía emocional. Ahora que comprendes el poder de las palabras y su impacto emocional, exploremos algunas habilidades prácticas. ¿Cómo puedes poner este conocimiento en acción? Empieza a prestar atención a las palabras que usas a lo largo del día. Observa las frases habituales, que tienen connotaciones negativas. A menudo dices cosas como "no puedo hacerlo, es demasiado difícil", o "no soy lo suficientemente bueno". Reconocer estos patrones puede ayudarte a cambiarlos. El primer paso es identificar patrones de lenguaje. La siguiente técnica es reemplazar conscientemente declaraciones negativas o limitantes con frases positivas y empoderadoras. En lugar de decir "no puedo hacerlo", di "estoy aprendiendo". En lugar de "es demasiado difícil", di "es un desafío pero puedo hacerlo". Estos pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu forma de pensar y en tu comportamiento con el tiempo. Otra técnica poderosa es el uso de afirmaciones positivas, que te dices a ti mismo con regularidad.
la clave para que sean efectivas es expresar lo que quieres en tiempo presente como si ya fuera cierto, por ejemplo, tengo confianza y soy capaz, o atraigo oportunidades positivas. ¿Cómo cambiaría tu día si comenzaras cada mañana con una afirmación poderosa? La escucha atenta también debería ser consciente. Presta toda tu atención cuando una persona hable sin interrumpirla y sin preparar una respuesta de inmediato. Esto no solo mejorará tus relaciones, sino que también te hará más consciente de los patrones de habla de las personas. El reencuadre es una habilidad para describir y elegir conscientemente, describir las cosas de una manera constructiva. Por ejemplo, en lugar de decir estoy estresado por esta fecha límite, puedes decir esta fecha límite es una oportunidad para concentrarme y hacer lo mejor que puedo. Así cambia ese cambio de perspectiva tu respuesta emocional ante una situación. A menudo se subestima el poder de las preguntas. En el lenguaje consciente las preguntas pueden traer una profunda introspección y cambio positivo. En lugar de preguntar ¿por qué siempre me sucede esto?, pregunta ¿qué puedo aprender de esta situación? O ¿cómo puedo utilizar esta experiencia para crecer? El lenguaje de la gratitud es otra herramienta poderosa. Expresar gratitud a los demás y a uno mismo, con frecuencia puede marcar una gran diferencia en tu estado emocional y percepción de la vida. Comienza o termina cada día, enumerando 3 cosas por las que estás agradecido. Visualiza tus objetivos o resultados deseados mientras te los explicas a ti mismo. En un lenguaje vívido y positivo, involucra todos tus sentidos en el proceso. Finalmente, practica el silencio consciente. A veces el uso más poderoso del lenguaje es saber cuándo no hablar. Tómate momentos tranquilos de reflexión, varias veces a lo largo del día, para restablecer tu estado mental y elegir tus palabras de manera más intencionada. Dominar el lenguaje consciente es un viaje, no un destino. Requiere práctica constante y paciencia, que resuena más contigo. Puedes incorporarlo a tu vida diaria a partir de hoy. La fascinante investigación del Dr. Masaru Emoto proporciona evidencia poderosa del poder que tienen las palabras y los pensamientos en nuestra realidad física. Su innovador experimento con cristales de agua ha ayudado a personas de todo el mundo. La investigación del Dr. Emoto se centra en la idea de que las palabras pueden ser influenciadas por la música e incluso por los pensamientos. Pero ¿cómo demostró esto? Usó palabras simples pero profundas, música y oración. Después de exponer el agua a una imagen, la congeló. Luego observó los cristales de hielo resultantes bajo un microscopio y tomó fotografías. Los resultados fueron sorprendentes. El agua expuesta a la música o a pensamientos amorosos formó cristales hermosos y simétricos. Por el contrario, la expuesta a palabras negativas, música dura, o pensamientos negativos, formó cristales distorsionados y fragmentados. Así es como nuestras palabras y pensamientos afectan nuestro entorno y a nosotros mismos. ¿Cuál es el impacto? Uno de los experimentos más famosos del Dr. Emoto fue usar botellas de agua etiquetadas con diferentes palabras. El amor y la gratitud crearon cristales sorprendentes y sofisticados, mientras que el odio y el miedo crearon formaciones confusas y poco atractivas. Esto es evidencia poderosa de los principios del lenguaje consciente que estamos explorando. La investigación del Dr. Emoto se extiende más allá de las palabras individuales. También expuso el agua a la música y a las sinfonías pastorales de Beethoven. Este experimento plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel que desempeñamos en darle forma. Si las palabras pueden afectar la estructura de los cristales de agua, ¿qué efecto tendrán en nuestros cuerpos, que están compuestos principalmente de agua? ¿Cómo influyen las palabras en nuestra salud y relaciones? A medida que continuamos explorando el lenguaje consciente, la investigación del Dr. Emoto sirve como recordatorio del impacto potencial de cada palabra que decimos o pensamos. ¿Cómo hablarías si pudieras ver claramente los efectos de tus palabras en los cristales de agua? Los campos de la neurociencia y la transformación personal han avanzado significativamente gracias al trabajo del autor e investigador Joe Dispenza, quien proporciona información valiosa sobre la conexión mente-cuerpo y el poder del pensamiento, ayudándonos a comprender el lenguaje consciente y su potencial para transformar nuestras vidas. En el centro de esta investigación se encuentra el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Esta investigación muestra que a través de la atención enfocada y la repetición,
se pueden crear nuevas vías neuronales, las nuevas creencias y hábitos pueden utilizarse para apoyar el estilo de vida del cerebro. Este concepto juega un papel importante en la comprensión del poder del lenguaje consciente, porque sugiere que nuestros patrones de pensamiento y palabras habituales no son fijos, sino que pueden cambiarse activamente. Una enseñanza clave en este campo es que nuestros pensamientos y emociones dan forma a nuestra realidad. La idea es que cuando pensamos, nuestro cerebro libera mensajeros químicos, llamados neurotransmisores. Estos químicos desencadenan emociones, que a su vez influyen en nuestro comportamiento y experiencias. Al elegir conscientemente nuestros pensamientos y palabras, creamos estas señales químicas, afectando así nuestras experiencias de vida. Joe Dispenza enfatiza la importancia de romper con los patrones de pensamiento automatizados y las respuestas emocionales. Muchas personas viven en un estado de estrés y supervivencia, influenciadas por su entorno en función de experiencias pasadas. Estamos reaccionando constantemente. Este estado nos mantiene atrapados en patrones fijos de pensamiento y comportamiento. ¿Podemos realmente crear una nueva realidad? Se recomiendan técnicas de meditación y visualización para romper estos patrones. Estas prácticas ayudan a las personas a entrar en un estado de conciencia enfocada, en el que pueden seleccionar conscientemente nuevos pensamientos y sentimientos. En este estado las personas pueden practicar el lenguaje consciente internamente, repitiendo afirmaciones y visualizando el resultado deseado, como si ya fuera una realidad a nivel cuántico. Todas las realidades potenciales ya existen. Nuestro trabajo es hacer coincidir nuestra energía, a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones, con la realidad que queremos experimentar. El principio del lenguaje consciente, la elección de palabras que reflejen el poder del momento presente, también se destaca en este estudio. Para crear cambios debemos dejar de vivir en las emociones del pasado, o la ansiedad del futuro. En cambio, debemos elegir en el momento presente el futuro que queremos crear, y enfocarnos en generar esas emociones. Esta alineación emocional puede respaldarse poderosamente, mediante el uso consciente del lenguaje. Uno de los aspectos más inspiradores de este trabajo son los numerosos estudios de casos de personas que han utilizado estos principios para superar importantes desafíos de salud o mejorar drásticamente sus vidas. Estos estudios proporcionan el potencial del pensamiento y el lenguaje conscientes para crear cambios concretos en nuestras vidas. Estos trabajos proporcionan un marco científico para comprender el poder del lenguaje consciente, lo que nos ayuda a entender el poder de las palabras y el lenguaje. Sugiere que podemos literalmente remodelar nuestra realidad, eligiendo cuidadosamente nuestros pensamientos. Esta es una perspectiva espiritual que coloca el poder del cambio en nuestras manos, o más exactamente en nuestras mentes. El arte de lanzar hechizos a menudo se asocia con el misticismo y la magia, pero también nos ofrece una visión valiosa sobre el uso consciente del lenguaje. La clave para lanzar hechizos es usar palabras con la intención de lograr el cambio que deseas en el mundo. Esta antigua práctica proporciona una visión valiosa del poder del lenguaje, que podemos aplicar en nuestras vidas modernas. En muchas tradiciones, los hechizos son declaraciones cuidadosamente elaboradas para enfocar la voluntad y la energía del lanzador hacia un resultado deseado. Las palabras elegidas para un hechizo son tan cuidadosas y precisas como el proceso de selección de palabras en el lenguaje consciente. Cada palabra tiene su propia vibración única, y se cree que esto contribuye a la eficacia general del hechizo. La eficacia de un hechizo es el efecto de la creencia enfocada y la inversión emocional del lanzador, no solo las palabras mismas. ¿Con qué frecuencia has sentido la diferencia entre palabras dichas con pasión y conscientemente? En el lenguaje consciente se trata de elegir conscientemente nuestras palabras y usar palabras que reflejen nuestras intenciones. El lanzamiento de hechizos nos recuerda lo importante que es el uso consciente de las palabras. La efectividad del lanzamiento de hechizos no se trata solo de las palabras mismas, sino también de las creencias emocionales enfocadas del lanzador. En el contexto moderno podemos ver la práctica de afirmaciones y manifestaciones positivas como una forma de lanzar un hechizo. Cuando declaramos nuestras intenciones, o visualizamos los resultados deseados, utilizando un lenguaje cuidadosamente elegido, esencialmente estamos lanzando un hechizo para la realidad deseada. El arte de lanzar hechizos
nos recuerda el poder ceremonial del uso consciente de las palabras, nos anima a abordar nuestro lenguaje con respeto, y a garantizar que cada palabra que decimos, actúe como una especie de hechizo para nosotros, moldeando nuestras percepciones, y ayudándonos a comprender que podemos moldear nuestra realidad. A lo largo de la historia, las civilizaciones han reconocido el poder transformador de las palabras, las prácticas antiguas en una variedad de culturas brindan sabiduría que podemos aplicar a nuestra comprensión moderna y consciente del lenguaje. En el antiguo Egipto el concepto de palabras poderosas se usaba en su espiritualidad. Los egipcios creían que decir ciertas palabras o nombres podría tener un impacto físico en el mundo. Esta antigua práctica refleja la comprensión moderna del impacto de las afirmaciones positivas. Y la filosofía oriental ha enfatizado durante mucho tiempo la importancia de la atención plena en el discurso como parte del óctuple camino, alentando a los practicantes a hablar con sinceridad, amabilidad y determinación. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si todos practicaran este tipo de comunicación consciente? Las tradiciones y la narración de historias no se consideraban simplemente como entretenimiento, sino como una forma de dar forma a la realidad y preservar el conocimiento cultural. Estas prácticas resaltan el poder de las palabras en la forma en que cuentan la historia, de cómo percibimos el mundo. Esto se refleja en la práctica de la programación neurolingüística, desarrollada en la década de 1970, que explora las relaciones entre el lenguaje, los procesos neuronales y los patrones de comportamiento. Las técnicas de programación neurolingüística utilizan patrones de lenguaje específicos para ayudar a los individuos a reorganizar su pensamiento y cambiar su comportamiento. Las prácticas de meditación y atención plena, arraigadas en tradiciones antiguas, se han vuelto muy populares en los últimos años. Estas prácticas a menudo incluyen elementos de lenguaje consciente, como mantras e intenciones enfocadas, para ayudar a los practicantes a lograr claridad mental y equilibrio emocional. En el campo de la psicología, la terapia cognitiva conductual se centra en identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativos y el lenguaje que los acompaña. A medida que profundizamos en el poder del lenguaje consciente, te invito a considerar las implicaciones éticas del uso de estas poderosas herramientas. Es importante recordar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y nuestra capacidad de influir en la realidad a través de nuestras palabras no es una excepción. Primero debemos reconocer el impacto potencial que nuestras palabras pueden tener en los demás. El lenguaje consciente no se trata simplemente de nosotros y nuestros deseos. Se trata de crear un ambiente positivo para quienes nos rodean. ¿Cómo afectan nuestras palabras el estado emocional o las creencias de los demás? ¿Estamos usando nuestro lenguaje para elevar y empoderar, o lo estamos usando para manipular y controlar? El consentimiento es una cuestión importante. Tienes derecho a utilizar técnicas de lenguaje consciente para tu propio crecimiento personal, pero utilizar estos métodos sin el conocimiento o consentimiento de la otra persona plantea cuestiones éticas. Es importante respetar la autonomía de los demás y su derecho a sus pensamientos y creencias. El pensamiento positivo y las afirmaciones también pueden ser tóxicas si no se manejan adecuadamente. El lenguaje consciente fomenta el optimismo y el autoempoderamiento, pero no debe usarse para negar o suprimir los verdaderos sentimientos o los desafíos de la realidad. ¿Cómo podemos reconocer y abordar los desafíos de la vida sin dejar de ser responsables y conscientes en nuestro lenguaje? También existe la responsabilidad ética de usar el lenguaje de manera veraz y consciente. El poder de las palabras no debe usarse para difundir información errónea o hacer promesas falsas. La veracidad en nuestras palabras es vital. Si queremos mantener la confianza y la credibilidad, debemos considerar las implicaciones sociales más amplias del lenguaje. ¿Cómo cambiará nuestra conciencia colectiva a medida que más personas tomen conciencia de estas habilidades? ¿Qué responsabilidad tenemos al utilizar este conocimiento para el bien común? Las afirmaciones, cuando se repiten con regularidad, ayudan a modelar nuestros pensamientos, creencias y en última instancia nuestra realidad. En esencia, las afirmaciones están diseñadas para desafiar y superar el diálogo interno negativo y las creencias limitantes. Funciona este proceso cuando hacemos ejercicio mental. Estamos fortaleciendo nuestros músculos neuronales. Con el uso regular podemos fortalecer las vías neuronales asociadas con el pensamiento positivo y en uno mismo,
con el tiempo esto puede conducir a cambios significativos en la forma en que pensamos y nos comportamos. La clave para una afirmación eficaz está en su composición, debe estar en tiempo presente y reflejar el resultado deseado, dígalo como si ya fuera una realidad, por ejemplo. En lugar de tendré confianza, di tengo confianza. La concreción es un elemento importante de una afirmación poderosa. La afirmación debe ser detallada y personal, para aumentar su impacto, decir, soy excelente en mi rol como gerente de proyectos, y lidero a mi equipo para lograr nuestros objetivos, es más efectivo que una afirmación general, pero la simple repetición de palabras realmente puede cambiar nuestras vidas. El poder no reside en las palabras simples en sí, sino en las emociones y creencias que evocan cuando repetimos afirmaciones con emoción y convicción reales. Es más fácil ver cambios positivos en nuestros pensamientos y acciones. A través de la exploración consciente del lenguaje, hemos descubierto cuán profundamente pueden influir en nosotros para dar forma a nuestra realidad. Desde la sabiduría de los hechizos antiguos hasta el estudio científico, nuestras palabras tienen un poder tremendo. Hemos aprendido que el lenguaje consciente es más que solo comunicación, es una herramienta para el cambio, la clave para liberar nuestro potencial, y la clave para crear la vida que queremos. Al elegir nuestras palabras con intención y conciencia, podemos remodelar nuestros pensamientos, emociones e incluso la realidad física. Hemos explorado una variedad de técnicas, desde afirmaciones positivas hasta escucha atenta. Estas prácticas nos brindan formas prácticas de implementar este conocimiento en nuestra vida diaria. El trabajo de Emoto y Joe Dispenza ha brindado respaldo científico a lo que las tradiciones antiguas saben desde hace mucho tiempo. Nuestras palabras y pensamientos tienen efectos concretos a nuestro alrededor y dentro de nosotros, pero este poder conlleva la responsabilidad. En conclusión, es importante reconocer que dominar el lenguaje consciente es un viaje, requiere práctica constante, paciencia y autoconciencia, pero sus recompensas, como mejores relaciones, mayor confianza en uno mismo y la capacidad de manifestar nuestros deseos, valen la pena. ¿Cómo integrarás el lenguaje consciente en tu vida? ¿Comenzarás un diario de gratitud? ¿Practicarás la comunicación consciente? ¿O explorarás técnicas para replantear pensamientos negativos? El poder de moldear tu realidad a través del lenguaje está ahora en tus manos. Tus palabras tienen el poder de moldear tu vida, elígela con cuidado, y observa cómo cambian tu mundo.